Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay, una bienvenida a todos nuestros amigos y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11, hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta, etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración a ellos que establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo. Fue el sistema romano papal. Dios hizo la ley y es una ley eterna, es el trasunto de su carácter, de lo que Él es. Dios es eterno y todo lo que Él hace es eterno, como escrito está en el libro de Éxodo 31, 18.
dice el Señor que después de que acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra, dice, tablas del testimonio escritas por el dedo de Dios. Dios fue el que escribió la ley sobre tablas de piedra, que quiere decir eternidad. Él fue el que la hizo, no se la inspiró a ningún hombre, a ningún profeta, a ningún patriarca, a ningún sacerdote, a ningún Moisés, a ningún ser en este planeta y en esta tierra. Lo único que no es de redacción humana aquí en esta Biblia es la ley de Dios. Esa no se la inspiró el Señor absolutamente a nadie. Él personalmente la escribió sobre las tablas de la piedra, que quiere decir eternidad, con su propio dedo. La ley la hizo Dios y escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. He entendido, dice el sabio Salomón, con toda la capacidad de sabiduría y de discernimiento y de inteligencia, que solo él la tuvo y antes de él nadie la tuvo, ni después de él la tendrá. He entendido, dice el sabio Salomón, que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Estos papas que se han atrevido a cambiar, a pervertir, a hacer pedazos y flecos la ley de Dios, no temen a Dios. Ustedes ven que son altivos, son arrogantes. Esa ha sido la historia del sistema romano papal, su arrogancia, su desafío a las leyes de Dios, que prefieren matar y destruir a todos los que quieran obedecer a Dios y raer de la faz de la tierra las leyes de Dios y pervertir todo lo de Dios, antes que someterse a Dios. Esa ha sido la historia del sistema romano papal, como la estamos estudiando aquí. En escrito está, la ley de Dios es eterna. Escrito está en Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Jehová es eterno y todo lo que él hace es eterno. Él hizo la ley y la escribió con su propio dedo, por lo tanto es eterna porque Dios la hizo. Usted le pregunta, por ejemplo, a un sacerdote, a un cura, a un obispo, a un arzobispo, a un cardenal, a un papa, ¿por qué ellos pervirtieron y cambiaron las leyes de Dios? ¿Por qué quitaron el segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes y prostituyeron a un mundo detrás del culto a los muñecos y a las muñecas? ¿Por qué adulteraron el día de culto del sábado al domingo, que es el 4º mandamiento? ¿Por qué dividieron la ley en el 10º mandamiento en 2 para poder completar la pervertida ley que ellos establecieron? Ellos le van a decir: nosotros, por la autoridad que Dios nos dio y por nuestra propia autoridad, cambiamos la ley porque nosotros la hemos hecho como Dios pensaba hacerla. Es decir, que Dios no la acabó. Dios es un Dios que no es todopoderoso, ni omnisciente, ni omnisapiente. No es un Dios que Él conozca todas las cosas. No es un Dios que haga todo bien y perfecto. No es un Dios retrógrado. Han puesto a Dios y le hacen creer a la gente que Dios es un Dios retrógrado, que es un Dios que no tiene la sabiduría plena y completa, que es un Dios que ya está caquético, que es un viejito estúpido que no ha sido ni fue capaz de hacer la ley como debió de haberla hecho, sino que solo pensó hacerla, y que fueron los papas los que verdaderamente la hicieron como él quería hacerla, y de esa manera pervirtieron la ley y prostituyeron a un mundo, han prostituido a un mundo en la idolatría y en el culto al papa y en el culto a Satanás, que es el día del culto en el domingo. Esa es la historia que no nos han querido contar, esa es la historia que siempre nos han querido ocultar. El sábado es el verdadero día del Señor, el domingo es la marca de la bestia. Escrito está en el libro de Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre,
porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos y les recuerdo que Escrito Está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito Está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional, queridos amigos. Mire, aquí está en la parte de abajo de la pantalla, totalmente gratis. A vuelta de correo te envío la historia profética desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Aquí está cómo subió el papado, cómo va a caer, cómo va a ser destruido el papado. Aquí está cómo fundó Dios los Estados Unidos y cómo viene la ruina nacional de los Estados Unidos. Aquí está toda la historia de la Edad Media, toda la historia de lo que fue el tiempo en que el papado era supremo sobre este planeta y tenía hegemonía y supremacía para quitar y para poner reyes. Aquí está la historia profética contada por un testigo presencial que es el Espíritu Santo. Así que aquí está también todo lo que estamos viendo aquí en esta hora, el caos ecológico. Aquí está todo lo que tiene que ver con toda la corrupción política, toda la corrupción de los magistrados, toda la corrupción de los parlamentos, de las en el mundo. Aquí está todo sobre el caos ecológico, cómo van a ser destruidos los papas. Todo eso está aquí en la historia profética y te la envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Solo te voy a leer un pedacito, un poquito de esa historia profética en la página 682. Los que la tengan, los que ya le enviamos la historia profética totalmente gratis, pueden leer allí en la página 683. Vamos a leer allí solo una como por picarte la curiosidad para que el deseo de leer. Este es un pueblo, un país que no se lee ni medio libro al año, pero es necesario conocer por nuestras propias retinas lo que dice, queridos amigos, la historia final, porque es el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestra alma, lo que está en juego. Y el Señor dice que la ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos. Así de simple. Dice, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Dice aquí que Satanás, dice, en varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres en persona. Satanás en persona. Dice que se va a manifestar a los hombres como ser majestuoso de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios se da en Juan, en Apocalipsis capítulo 1 versículos 13 y 15. Y el grito entonces de triunfo de los religiosos, de los evangélicos, de los cristianos, de los católicos y de todos los que creen en Cristo, pero que no han caminado en la obediencia a Él y se han desconectado de la cabeza que es Cristo y están adorando a el triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo entonces dice que se postrará en adoración ante Satanás. Dice, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Y oiga lo que sigue diciendo. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía, en tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego en su fementido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido
por él. ¿A qué viene el diablo, queridos amigos? Viene a decirle a la gente y al mundo cosas maravillosas con voz dulce, melodiosa. Viene a hacerle milagros y viene a poner enfermedades y quitar enfermedades y a decirle a la gente, yo... aparentando ser el Cristo, cambié el día del sábado al domingo. ¿Por qué no están adorándome en el día que es? Le va a decir al mundo, ¿por qué han rechazado? Y oiga lo que dice más, dice que Satanás disfrazado de ángel de luz, ahora que la gente está pensando en los disfraces y está pensando en todo lo que es la apariencia y todo lo que tiene que ver con engaño y con la mentira, dice Satanás disfrazado. El mundo está listo, el diablo, toda esta industria del disfraz y toda esta cosa de Hollywood y todo esto que tiene que ver con las brujitas, eso es educación, eso es preparación, es una manera del diablo preparar a la gente para este acontecimiento cuando él, el más grande, el rey del disfraz, dice que disfrazado de ángel de luz, recorrerá la tierra como un taumaturgo, es decir, como una persona que hace milagros y cosas maravillosas. Dice, con bello lenguaje presentará sentimientos sublimes, hablará palabras buenas y ejecutará buenas acciones, personificará a Cristo, pero en un punto habrá una diferencia notable. Cristo, dice, pero en un punto personificará a Cristo, pero en un punto habrá una diferencia notable. Satanás apartará a la gente de la ley de Dios, como lo está haciendo ahora. Ese será su maga, por eso le llaman a eso el acto capital del engaño, porque ahí entonces los pastores, los sacerdotes y los papas y las pastoras y los evangelistas y todos esos profetas y todos esos que le llaman apóstoles, que se arrogan esos nombres ellos mismos, ay, van a oír eso maravillados. Miren, nosotros le estábamos enseñando a la gente a brincar y a enrumbarse en el domingo, y aquí está el mismo Cristo diciéndonos que estábamos en la verdad. Dice, Satanás apartará, como lo ha hecho y lo está haciendo, a la gente de la ley de Dios. Declarará que el día de reposo fue cambiado del séptimo al primer día de la semana, y como Señor del domingo presentará ese día de descanso espurio como prueba de lealtad a su persona. Mire lo que nos dice la historia profética: prepararnos para que el diablo que va a venir en persona a engañar a quien, como dice el Señor allá en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, al mundo entero. El diablo engaña al mundo entero, y el mundo entero es el mundo entero político, religioso, social, como lo quieran mirar, y eso es lo que venimos estudiando. El Señor dice que el Armagedón consiste en todos los poderes de este mundo, el sistema romano papal, el protestantismo, el espiritismo, con Satanás a la cabeza, y todos los políticos del planeta, dice que reunidos ¿contra quién? Para guerrear contra Cristo, contra su palabra, para estar más dispuestos a atender la voz del diablo y la perversión que ha hecho de la Biblia, que de entender y comprender lo que es seguir y obedecer los mandamientos y la fe en Cristo Jesús. Así que veníamos hablando de los enemigos de Dios, cómo surgieron, cómo han venido, cómo vino el papado. Ya dijimos que el papado fue declarado oficial, la religión oficial en el Imperio Romano. Por eso es que se llama así, Iglesia Católica Romana, porque es de Roma. Era la iglesia oficial establecida por Constantino, por Justiniano y por todos los emperadores. El Papa es en realidad el sucesor de Calígula, es el sucesor de Nerón, es el sucesor de Constantino, de Justiniano y de todos los depravados y pervertidos emperadores de Roma, y es el representante, por supuesto, de quien era representante Roma imperial, la que mandó o asesinó al Cristo. Roma imperial, la de los Césares, que fue la que ejecutó la orden de los sacerdotes de Israel. Esa Roma imperial, queridos amigos, era
la representante de Satanás. Por lo tanto, el Papa, al venir de allí, al ser impuesto el papado por Roma imperial, pues es y sigue siendo y es y será el representante de Satanás. El Papa, sucesor de César, representante de Satanás. Todo lo demás no tiene absolutamente nada que ver con el Cristo. Y ya hablamos de los protestantes también, cómo surgen los protestantes. Allá en los días básicamente en los días de Martín Lutero, con la protesta en el año de 1517, allí con la protesta de los príncipes de Alemania, entonces declararon ellos que debería de haber libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de cultos, libertad de los hombres para creer y adorar a Dios según el dictado de su corazón y su conciencia. ¿Puedes bajarle un poquito aquí al audio, Benson? Aquí este audio. Y el falso profeta, pues los evangélicos surgen desde ahí. De ahí la iglesia se toman el nombre de protestante, pero no por la religión, sino por la protesta que hicieron los príncipes de Alemania. Ahí surgen entonces las iglesias protestantes, separándose de los engaños y de las mentiras de la iglesia romano-papal y de no poder la gente leer la Biblia en su idioma. Entonces ellos, queridos amigos, vienen y empiezan a traducir la Biblia a todos los idiomas, a donde llegaba el mensaje de la Reforma al inglés. Martín Lutero tradujo la Biblia en el alemán, en el idioma de su pueblo, y la dio al pueblo, y ahí comenzó entonces lo que se conoce como la Reforma Protestante, que después viene el sistema romano papal y funda lo que se conoce como el jesuitismo en el año de 1582. Ahí funda este hombre que se llamaba Íñigo López y que se cambió el nombre poniéndose el apodo de Ignacio de Loyola. Fundó el jesuitismo, que era para destruir la Reforma y para pervertir la Biblia, cambiar la Biblia, y eso es lo que se conoce en la historia entonces como la Reforma. Y viene, como hablábamos ahora 8 días, ¿cómo surgieron los políticos? Ya hablamos que los políticos surgen allá en Génesis capítulo 4, versículo 17, cuando Caín funda la primera ciudad, y después del diluvio viene entonces Nimrod allá en el capítulo 10, versículo 8 al 9 de Génesis. Ahí nos dice el Señor que fue el primer poderoso, el que prácticamente aglutinó a los hombres, los encerró en lo que se conoce como la ciudad de Babilonia, ya en Babel, en la torre de Babel, y ahí fue donde el Señor cambió los idiomas, porque dice que la perversión de la religión y la perversión de todas las leyes de Dios fue terrible, que Dios no pudo soportarlo más y los dispersó. Ahí nacieron las lenguas, así se formó la política. Entonces después vino el pueblo de Israel reclamando, como estudiamos allá en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 8, 4 al 9, vino el pueblo de Israel pidiendo entonces desechar a Dios, desechar a Jehová, y que nos impongan reyes como todas las naciones. ¿Imitar a quién? A los pueblos paganos. El rey es Cristo, la cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo, y a Él es al quien tenemos que responderle y rendirle finalmente cuentas. Es al Cristo, es no desconectarnos de la cabeza que es Cristo. Eso fue el mensaje de ahora 8 días, en el cual hablamos también de que no hay votaciones, no hay elecciones, no hay nombramientos en el Señor. No es así. Él es el Rey, Él es el que pone, el que quita y pone. Él nombró Él no nombró a ningún hombre como representante de Él en esta tierra, porque Él es el Rey omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Él es el Dios omnipotente, que todo lo puede y que todo lo sabe y que todo lo conoce. Así fue como surgió la política. Por eso es que la política es corrompida, es pervertida, porque nació corrompida, porque la fundó prácticamente el diablo a través de Caín, el gran rebelde en este planeta. Y entonces vemos nosotros, queridos amigos, que de esa manera todo lo que Dios no fundó
se ha pervertido. Dios no fundó el sistema romano papal, y ustedes van a ver la historia del sistema romano papal hasta nuestros días. Es una historia de perversión, de crimen, es una historia de inmoralidad sexual, es una historia de avaricia, de codicia, de engaño, de mentira, de enemistad contra la ley de Dios, contra la Biblia de Dios. 1260 años se gastó el sistema romano papal tratando de raer de la faz de la tierra la Biblia. El protestantismo igual, tan desconectados de Dios, son enemigos de Dios, enseñan entonces a la gente que las leyes de Dios quedaron clavadas en la cruz, que quedaron abolidas a la muerte de Cristo. Todo eso, como usted, todo lo que Dios no hace, se pervierte hasta nuestros días, que ya se han dedicado es simplemente a oprimir tributariamente a todos los que caen en sus garras, en sus redes, con el pacta, con el que siembra, con el que hipoteca, con el que todo el engaño y toda la mentira, y haciendo milagros por el poder de Satanás. Yo decreto, yo declaro, yo cancelo, yo ordeno. Eso es lo que hablan allá. Han cogido el Espíritu Santo y lo han metido en un tubo de ensayo y lo están repartiendo a todo el que se lo deje aplicar con los engaños y con las mentiras. Vamos a estudiar entonces hoy lo que es, de dónde surgió Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Era Satanás al comienzo? ¿Qué quiere decir Satanás? Todo eso, no se olviden, queridos amigos, que estamos estudiando el Armagedón, que es la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso, con la reunión de todos los poderes corrompidos de este planeta, el papado, el protestantismo apóstata, el espiritismo y los políticos de este mundo, guerreando contra Cristo, su palabra, su santa ley y su pueblo. Ese es el Armagedón final, y ya estamos en Él. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. El Armagedón no es para como enseñan los protestantes o como enseña el mundo, que el Armagedón vendrá, que es una batalla allá en el Valle de Megido entre Rusia, Estados Unidos y los poderes de yo no sé quién ni yo de dónde, de un gran dictador que va a tomar al mundo y que va a ser el gran gobernante de este mundo. No, la Biblia no nos habla de guerras convencionales como ya estudiamos, es guerra, batalla espiritual, es lo que nos dice el Señor. Dice que el último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tiempo. No estamos ahorita preparándonos para eso, desde hace tiempo se viene desarrollando la última batalla con respecto a la ley de Dios. Dice, en esta batalla estamos entrando ahora, es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de la lengua, de la fábula y de las tradiciones. Y eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. El conflicto estamos ya en él. Esto es, el diablo no duerme. Ustedes saben que el diablo no duerme, y Dios está velando y vigilando por su pueblo y por cada uno de los movimientos, porque la mano de Dios está al timón. ¿De dónde vino Satanás? Escrito está ya en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28. Vamos a mirar aquí, vamos a leer aquí en la Biblia, y de una vez vamos a desentrañar muchos engaños y muchas mentiras que el diablo le ha introducido a la gente. Uno de esos engaños que el diablo le introdujo a través del sistema romano papal, porque todo el paganismo lo trajo el papado para meterlo en el cristianismo, y se impuso fue el paganismo. Terminó fue el paganismo conquistando al cristianismo, y terminó fue el paganismo siendo llamado cristianismo, y el cristianismo fue dejado de lado. Entonces vemos nosotros aquí que una de las grandes mentiras que le ha metido el sistema romano papal a la gente es que hay un infierno. Eso los últimos papas, Juan Pablo, que se puso el alias de Juan Pablo II, decía que no había infierno, que sí había infierno, a veces decía que sí, a veces que no.
que se puso el alias de Benedicto XVI, también decía que el infierno sí existe, que no hay infierno. Ahora viene que se puso como apodo el Francisco, y dice que lo que no hay es lugar en el infierno, que no hay espacio en el infierno. Unas veces dice que sí hay, otras veces dice que no hay. ¿Todo para qué? Para confundir, y cuando resulte que es verdad que hay infierno, entonces decir, nosotros ya lo dijimos que había un infierno. O si resulta de que no hay un infierno, entonces también decir, nosotros también ya dijimos. Siempre el papado ha trabajado con esa dualidad. Él siempre ha tenido en una mano la verdad, en otra la mentira, y lo que resulte, él dice, nosotros ya lo dijimos. Si es mentira, ya lo dijimos. Si es verdad, ya lo dijimos. Y de esa manera es que ha engañado el diablo al mundo entero a través del sistema romano papal. Entonces, la Biblia, vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca de eso. ¿Existe infierno? ¿Existe un lugar donde los demonios, donde el diablo tiene su oficina y su oficina oval allá en el infierno? Vamos a mirar a ver si la Biblia nos enseña a nosotros, si el infierno que ha enseñado el sistema romano papal y con el cual se robó a medio mundo con el cuento de las indulgencias del purgatorio. Entonces vamos a ver si es verdad que el infierno existe en el centro de la tierra. Vamos a ver si es verdad, como le enseña el sistema romano papal, que los malos se van para el infierno. Vamos a estudiar entonces de eso esta tarde y mañana, domingo, si es la voluntad de nuestro Padre. Vamos a mirar entonces aquí, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, versículo 17. Traigan la Biblia con los niños, traigan la Biblia con los jóvenes, abran la Biblia, síganme en este estudio, queridos amigos, para que ustedes y los niños entiendan, para que nuestros jóvenes comprendan. Porque si este fue el futuro que nos tocó a nosotros, ¿cuál irá a ser el futuro que les va a tocar a ellos? Es trágico, terrible. Lo que viene es desastre, es caos, es tiempo de angustia. Es el fin de la historia de la humanidad, con todo lo que va a traer el desastre, con todo lo que va a traer el engaño, con todo lo que va a traer el caos ecológico, con todo lo que va a traer el hambre y con todo lo que va a traer la destrucción sobre este planeta, que ya lo estamos viendo. Esto aquí yo no me estoy declarando profeta, es lo que escrito está, y es lo que está ocurriendo delante de nuestras narices. Eso es lo que olemos en el aire, olemos en el aire ya, y presentimos y sentimos las pisadas de un Dios ofendido. Eso es lo que vemos nosotros y oímos y vemos y sentimos y palpamos a cada instante en la historia de este mundo y de este planeta. Oiga lo que dice Ezequiel 28, dice, hablando el Señor de Lucifer, dice, tú eras, dice, así ha dicho Jehová el Señor. Capítulo 28, versículo 12 de Ezequiel. Tú eras, dice el Señor hablando de Lucifer, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mira este ser lo que era, dice el Señor, tú eras pasado, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿En el día de qué? De tu creación. Este sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, esta criatura de Dios, nos dice aquí que fue una creación que Dios hizo, ser. Y dice el versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí nos está hablando el Señor de los corígenes de Lucifer, que quiere decir porta luz. Ese era el nombre de Satanás allá en los tiempos en que era
el portaluz, el querubín cubridor, el encargado de cuidar, de vigilar la constitución celestial que es la ley de Dios. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, es decir, la iniquidad de tus contrataciones, es decir, la inmoralidad de tu comercio. Eso es lo que traduce esta palabra. Contratación es aquí un símbolo de una administración corrupta, señala. Es decir, en las prácticas espirituales buscó el diablo beneficiarse él, hacerse él, creer él, crecer él. Lo mismo que hacen los papas, lo mismo que han hecho los papas, exactamente lo mismo que han hecho y hacen los pastores y las pastoras. Utilizar las cosas espirituales para provecho propio, para ensalzarse en autoridad, en poder, para enriquecerse y para hacerse grandes y poderosos en esta tierra. Dice, hasta el día en que se halló en ti maldad. Y dice, pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí nos está diciendo el Señor lo que ocurrió allá. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue la maldad de Satanás, de Lucifer? Lucifer, dice la Escritura, que a causa de la multitud de sus contrataciones, de su corrupción espiritual, dice que se corrompió. La palabra corromperse quiere decir sencillamente partirse el corazón. Eso quiere decir la palabra corrupto. Corrupto quiere decir es partirse el corazón. Corazón partido, dividido. La palabra corrupto es una palabra que viene del latín y es una palabra compuesta. Y esa palabra corrupto se descompone en cor, que quiere decir corazón en latín. Y rupto, pues que quiere decir roto, partido, dividido, corazón partido. Por eso es que la palabra corrupto se aplica de una manera muy oportuna, una manera, se aplica de manera totalmente clara para los políticos, porque los políticos corruptos, no porque se roben un peso, ¿no? Entre comillas, no porque se roben un centavo, son corruptos. Todos los políticos son corruptos, todos son corruptos. ¿Por qué? Porque tienen el corazón partido entre la mentira y la verdad, entre el engaño y lo correcto, entre Dios y Satanás, entre lo bueno y lo malo, entre lo veraz y las promesas engañosas que siempre saben hacer. Por eso se llaman corruptos, porque tienen el corazón dividido, al igual que el padre de la política, al igual que el padre del engaño, al igual que el padre del homicidio, al igual que el padre de la maldad, Satanás. Dice la Escritura que tenía el corazón su corazón se partió en dos, entre Cristo y el ser igual a Dios, como lo vamos a estudiar y a leer. Y nos dice entonces, se enalteció, versículo 17, capítulo 28 de Ezequiel, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Mire, la vanidad se lo corrompió, dice, corrompiste tu sabiduría. También se corrompió la sabiduría de Lucifer, también se corrompió su sabiduría. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y dice el Señor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Es decir, tu cuerpo, el templo que debía ser para Dios, lo hizo para Él. Yo pues, dice el Señor, saqué, oigan esto, yo pues, dice el Señor, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí aprendemos varias cosas. No solamente que
Satanás se llamó originalmente Lucifer, que quiere decir el portaluz, el cuidador de allá en el lugar santísimo del santuario celestial, en el lugar santísimo, cuidando lo que era el arca y cuidando lo que era la constitución celestial, las leyes de Dios. No solamente aprendemos hoy que es una creación, sino que también aprendemos en esta tarde que era la máxima expresión de la belleza y de la sabiduría que Dios había creado hasta ese momento. Y una de las cosas que me maravilla a mí es que si Satanás, Lucifer, con toda esta inteligencia, con toda esta sabiduría, con toda esta capacidad de discernir y de conocer que Dios lo creó, no le alcanzó para discernir y comprender que Cristo era Dios, ese ángel que él, ese arcángel que él veía allí, que dirigía todo y que entraba en los concilios con el Padre, era Dios mismo, era el que lo había creado, era el que había hecho los mundos y toda la creación. Si no le alcanzó a Lucifer toda esa inteligencia, ¿qué de nosotros que estamos aquí discutiendo que de dónde vino Dios, que qué es Dios, que Dios no existe, que venimos del mono, que venimos del mico, que salimos del agua, que nos bajamos del árbol? ¿Qué del pobre hombre? Si no le alcanzó a Lucifer todo eso, ¿qué de nosotros sin fe, sin esperanza en este planeta, más que la sabiduría del hombre cuando el hombre quiere ensalzarse? Nos dice, también aprendimos aquí que se corrompió, se partió el corazón, como lo tenemos todos en este planeta, tenemos el corazón partido. Por eso dice el Señor que debemos es unirnos, volver a la cabeza, conectarnos con la cabeza, no perder nuestra conexión con la cabeza que es Cristo, para tener una voluntad, para tener unas tendencias, para tener la voluntad y el poder para nosotros poder desarrollar un carácter a la imagen y semejanza del de Jesús, poder desarrollar una vida, poder vivir una vida que solo le agrade a Él. Eso es lo que nos dice aquí en Ezequiel capítulo 28. Y aprendemos también otra cosa muy interesante, y es que no existe un infierno. No existe un infierno, porque si el Señor nos dice aquí, que va a sacar candela de en medio de Lucifer, de Satanás. Dice que el Señor va a sacar candela, que lo va a destruir y que espanto será y para siempre dejará de ser. Es decir, espanto es que ya desapareció, no se volvió a ver jamás, ya desapareció. Dice el Señor que lo va a quemar, lo va a destruir. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y si el diablo va a ser destruido, si el diablo va a ser quemado, si el diablo va a ser reducido a cenizas, como nos dice el Señor aquí en su palabra, entonces ustedes pueden imaginarse, y alguien puede imaginarse, un infierno sin diablo. ¿Podemos imaginarnos nosotros un infierno sin el administrador principal, que es Satanás? ¿Puede eso ser lógico? ¿Puede eso ser en la lógica de Dios, en lo que enseña la Biblia y la palabra de Dios? Si no va a haber un administrador allí, en ese infierno que es el diablo, entonces ¿dónde queda la doctrina del infierno del sistema romano papal, traída del paganismo? Eso sí lo inventó Babilonia. Otra cosa muy interesante es que entonces, si no hay infierno, si el diablo no va a vivir, va a ser destruido, si no va a haber administrador en el cielo, entonces preguntémonos nosotros, bueno, si hay un infierno y si hay el diablo allá administrando ese infierno, y no debería ser entonces ese lugar de tormento, ese lugar de sufrimiento, ese lugar de padecimiento, donde dice y enseña el papado que van los malos allá a sufrir, a padecer, a ser castigados. ¿No sería entonces justo que el primer castigado, que el primero que estuviera sufriendo, que el primero que estuviera siendo quemado allá fuera el mismísimo Satanás, que es el padre de la rebelión contra Dios, que es el que ha incitado a la humanidad, a los malos, a los impíos que van al infierno, al pecado y a la maldad? No debería ser eso lo justo, pero dice
¿En qué cabeza cabe que el mayor criminal vaya a ser el administrador de la cárcel y el que verdaderamente le imponga a todos los que están presos allí los suplicios y todas las torturas habidas y por haber? Ahí vemos nosotros por qué el papado, ahora sí puede entender usted por qué el sistema romano papal le prohibía a la gente y le sigue prohibiendo a la gente que lea la Biblia para que no se enteren de la verdad, para que no entiendan, para que la gente no conozca la verdad y sea libre de todos los engaños y de todas las mentiras que el sistema romano papal, que los papas han introducido en los pueblos. La gente cree en el infierno y mandan a todo el mundo al infierno, y el papa también manda a la gente al infierno, y entonces ahora están diciendo de que sí hay infierno y después dicen que no hay infierno. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que no existe ningún infierno. La Escritura nos dice allá en el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, nos dice y nos habla de esto, nos amplía esto, cómo va a ser esa destrucción del diablo. Allí en el capítulo 20, versículo 10, nos dice el Señor: y el diablo que los engañaba al mundo entero fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Eso es lo que es el infierno, el lugar de los muertos, el lago de azufre y fuego, donde estaba la bestia, donde está el papado y donde está el falso profeta, donde estarán todas las protestantes cristianas evangélicas que sigan adorando al Papa en el día de culto al domingo y no vengan a adorar al Señor, que sigan metidas creyendo en la idolatría y en las ideas y en los mandamientos y en las tradiciones de los hombres, y sigan desconectados de la cabeza, creyendo en hombres y creyendo en engaños y creyendo en doctrinas de demonios. Aquí nos dice el Señor entonces que todos los enemigos de Dios, el diablo, el papado y todas las iglesias protestantes que se fueron detrás del sistema romano papal serán lanzadas a un lago. No nos dice un lugar de tormento eterno, nos dice aquí un lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cuando la Biblia nos habla aquí, esta palabra por los siglos de los siglos no fue traducida en el contexto que venimos estudiando con Ezequiel, sino que fue traducida en el contexto de la tradición y de las doctrinas, porque la palabra siglos quiere decir tiempo de vida, quiere decir tiempo de destino, suerte de la vida. Eso quiere decir la palabra anomían, que es la palabra que se usa allí en el griego, quiere decir siglo. Siglo quiere decir también tiempo, quiere decir también suerte, quiere decir también destino, quiere decir tiempo de la vida, quiere decir también el mundo, esa palabra allí. Entonces, una traducción verdaderamente de acuerdo a lo que acabamos de leer en Ezequiel es y sería entonces que serían atormentados día y noche hasta que haya vida, hasta que haya vida. Eso es lo que nos enseña la Escritura, y lo que la Biblia nos enseña aquí entonces es que este castigo es eterno en sus consecuencias, como nos dijo allá Ezequiel: para siempre dejarán de ser, para siempre, espanto serán. Pasó y ya, no se volvió a ver más. Este castigo es eterno en sus consecuencias, mas no en su ejecución. La ejecución es de una vez como escrito, está en el libro de Malaquías, en el capítulo 4 de Malaquías, allí en el versículo 1 de Malaquías, nos dice el Señor: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, como Lucifer, como los papas, como los pastores, como las pastoras, como los políticos que están desafiando a Dios, y dice: y todos los que hacen maldad, es decir, transgreden la ley de Dios, porque no se olvide que maldad es eso. Maldad quiere decir transgresión de la ley, maldad quiere decir impío, son palabras sinónimas. Maldad quiere decir malo, maldad quiere decir criminal. Eso es todos los que hagan crimen, todos los que hagan transgresión de la ley, y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Serán qué? Estopa. ¿Ustedes saben qué es estopa? Estopa es tamo, es hojarasca, es paja, es rebaba, eso que se quema, como decían los viejos, el día de la quema se verá el humo, o ardió como eso es llamarada de hoja seca, así, sube la llamarada y ya, se apagó. ¿Por qué?
Porque se consumió en un momento. Eso es lo que dice el Señor aquí, que serán estopa, no que se quedarán ardiendo, ni sufriendo, ni padeciendo eternamente y para siempre, sino que hasta que haya que quemarse. El destino de la vida es lo que nos dice el Señor aquí. Y dice más, y todos los que hacen maldad, todos los transgresores de la ley de Dios serán estopa. Dice aquel día que nos menciona allá en el libro de Apocalipsis, aquel día que vendrá porque vendrá, dice el Señor, los abrazará. No les dejará ni raíz ni rama. Eso es lo que nos dice el Señor aquí. No les dejará ¿qué? Ni raíz ni rama. ¿Qué es la raíz? La raíz son Satanás y todos sus demonios, los que incitaron, excitaron y tentaron a los hombres a la rebelión y a rebelarse contra Dios. Satanás y sus secuaces son todos los que se adhirieron a él en la rebelión y en la guerra de la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, a guerrear contra Dios y su palabra. El sistema romano papal, todo el protestantismo apóstata, todo el mundo político de esta tierra y todos los hombres que se fueron detrás de ellos como los súbditos del sistema romano papal, como los súbditos del protestantismo, como los súbditos de los políticos, como los súbditos, queridos amigos, del mundo y toda la vanidad de este planeta. Ustedes ven cómo los políticos los pastores y las pastoras ya han convertido las iglesias en lugares de votos, para tener votos políticos. Son centros de politiquería. Ya las iglesias también se volvieron como lugares de votación. Eso es lo que llaman los políticos el voto cautivo. El voto cautivo es ese voto que ya está comprado, que ya está cautivo allí. Esos son las iglesias ya. Por eso es que ustedes ven que todos los pastores y las pastoras se están como en Mira. Ustedes ven que en Mira se lanzaron al Senado, a las alcaldes, a las gobernaciones y todo esto, y le enseñan a la gente es pura mentira, puro pacta, puro esto, pura política, pura corrupción. ¿Corazón qué? Partido. Y todas las iglesias ya tienen su parte en la política. Las iglesias se han convertido en directorios electorales, en directorios políticos. Allí está, por ejemplo, ahora se va a lanzar una señora que se llama Vivian Morales, porque ella cree que ella va a ganarse la presidencia con los 7 millones que dice ella, y cree ella que son los cristianos evangélicos aquí en este país. ¿Para qué? ¿Para qué el poder? Para ponerlo al servicio de su majestad satánica, para que pervierta lo que tiene que ver, queridos amigos, con el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Entonces vemos nosotros que Lucifer, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? Vive en un infierno. Allá nos dice la Escritura que vive Satanás en un infierno. Oiga, ¿dónde vive Satanás? ¿Dónde vive Satanás? Dice el Señor aquí en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Oiga, no tenemos lucha aquí ni contra políticos, ni ejército, ni policía, ni hombres, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde es que vive el diablo? En las regiones celestes, en el aire. Él está en el aire, no como el Papa lo metió allá, ni que en el centro de la tierra. ¿Cómo hace para venir el diablo de por allá? El diablo, dice el Señor, que está aquí, y escrito está allí en el libro de Efesios también, en el capítulo 2. Dice aquí que no debemos de seguir la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Los demonios están aquí, estamos llenos de extraterrestres. En otra parte leímos que las iglesias están llenas ¿de qué? De demonios, que todas las iglesias están llenas de demonios, y esos demonios van allá ¿qué? A perturbar, a estorbar, a dominar las mentes de las gentes. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces vemos nosotros que ¿de dónde vino Satanás? Es una creación. ¿Dónde vive Satanás? En el aire. ¿Qué va a pasar con Satanás? ¿Por qué cayó Satanás? Porque se creyó
igual o superior a Dios, como vamos a estudiar mañana. Mañana seguiremos este tema de dónde vino Satanás y para dónde vamos en el Armagedón, que gira alrededor de la adoración. No se olviden que el Armagedón no es guerra, no es batalla esa convencional con misiles, con tanques, con aviones, con bombarderos, con rockets, con fusiles. No, es por la adoración. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Mañana seguiremos con este tema de dónde vino y para dónde va Satanás y cuál será el destino final de la historia de la humanidad. Quiero decirles, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia y oren al Señor para entender estas terribles cosas que nos sobrecogieron, porque la Biblia se puede entender. Mañana nos veremos a las 2 de la tarde para complementar este tema. Quiero desearles un buen resto de sábado y nos veremos entonces mañana. Les deseo una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en lo eterno pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre